Uno, Jesús Mari. ¿Me pones un paquete de Winston? Bueno, ahora te voy a decir Isilik. O a algunos les toca que les salude, que les diga Kaixo, y a otros les toca y que les diga Egunon. Y habitualmente no dice ni mu. Bueno, Jesús Mari, estamos con Charlie, ¿cómo así? Una vez fui a comprarle comida al canario, me miró Charlie, le miré y fue un flechazo, Como Cupido. Igual. Me hizo así con la pata, me acercó al brazo, fue un flechazo, me lo traje y aquí está. Y ahora pues como un ayudante, es el public relation de la tienda, se ha convertido. De vez en cuando uno igual te pide un ducado si te dice Chili. ¿No? Uno de los ruidos más característicos de Charlie es el de la máquina de la Bonoloto. Sí, el de la máquina de la Bonoloto. No, y empieza a hacer el pi, ese que hace la máquina cuando no tienes premio. Charlie, Egunon, maitia, zein dezu? ¿Qué tal se porta Charlie? Charlie es fantástico. Claro. Es lo mejor de la calle Legazpi. ¿Te suele saludar a ti? Sí, Charlie. Charlie, ¿Kaixo? ¿Egunon? Nada. Ahora está un poco emocionado. Ahora nos vamos a comer los dos, ¿no? Pero antes de comer, yo mientras veo un poco la tele y tal, le preparo, le pongo aquí la comida, le pongo el agua. Pero te veo que andas con las copas y esto está barrido. Sí, pero al principio le gusta, cuando le suelto, suele estar tocándome las narices durante un cuarto de hora, porque hay sitios que tiene prohibidos estar, pero justo ahí se va. Entonces, con mi mando a distancia, le quito de lado a lado. Y ya cuando se aburre, ya tiene ya sus dos sitios, que son el árbol y la cabeza de Jimi Hendrix. Bueno, Jesús Mari, ya ha acabado la hora de descanso. Sí, y como yo, comer, le gusta echar la siesta, al igual que a mí. Ahora abrimos el estanco y 4 horas de tarde que nos toca. Agur?